Bien, en la clase anterior habíamos visto entonces el ensayo de compresión simple que era aplicable para suelos cohesivos saturados, ¿verdad? Donde determinamos los parámetros de resistencia al corte en términos de los esfuerzos totales. Ahora vamos a ver un ensayo, creo que es uno de los más antiguos, que es el ensayo de corte directo. Entonces, a diferencia del ensayo anterior, el que vimos, nosotros le aplicábamos una carga vertical y claro, la muestra fallaba por el plano de debilidad más bajo que tenga. Ahora vamos a hacer este ensayo donde nosotros vamos a inducir a que el suelo falle por un determinado plano, ¿ya? Entonces, el equipo que vamos a utilizar para este ensayo, como les indicaba, es uno de los más antiguos. Este equipo, pues, consta, pues, como ustedes pueden ver, de esta caja que tiene aquí, y donde dentro de esta caja va el corte directo, el equipo, la muestra aquí, ¿no es cierto? Que está ampliada la caja esta, ¿sí? Está ampliada. Entonces se coloca la muestra dentro de esa caja, dentro de esta caja, pero previamente se colocan piedras porosas en la parte superior y piedras porosas en la parte inferior. Para la salida del agua se colocan esas piedras porosas, para que drene el agua y salga por ahí el agua, ¿ya? Entonces, ¿de qué está conformado este equipo? Básicamente tenemos nosotros un deformímetro que está colocado a este lado, donde vamos a medir la deformación, que en este caso va a ser la deformación cortante. ¿Por qué razón? Porque nosotros ahora ya no le vamos a ensayar de manera vertical a la muestra, le vamos a ensayar de manera horizontal a la muestra. Entonces, el esfuerzo de confinamiento que vamos a aplicar ahora va a ser vertical. Esta fuerza vertical que ustedes ven aquí es una fuerza que le vamos a aplicar, pero para darle confinamiento, porque la fuerza que le va a producir la falla va a ser la que esté en el sentido paralelo a este plano que está aquí, ¿ya? Esa va a ser la carga que le va a llevar a la falla, a la muestra. Entonces, como les mencionaba, piedra porosa en la parte superior y piedra porosa en la parte inferior. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un medidor de la fuerza horizontal. Vamos a medir la fuerza horizontal y también la deformación. Esta deformación, vamos a medir la fuerza y la deformación horizontal. También vamos a colocar un medidor de fuerza, digamos, aquí simplemente colocamos la carga vertical, pero también se pone un lector de deformación vertical. Entonces aquí también se le coloca un dispositivo, un extensómetro, para medir la deformación vertical. Entonces, esta consta de una caja externa, como ustedes ven aquí, una caja externa, las piedras porosas y la muestra de suelo. Y entonces, como ustedes pueden ver, la parte superior de la muestra es fija, porque aquí está controlado por este dispositivo, mientras que acá va a estar el motor, que por medio de este pistón va a empujar, y al empujar es la parte de abajo de la caja la que se va a movilizar hacia la derecha, de lo que yo estoy viendo, ¿no es cierto? Se va a movilizar, y entonces lo que va a empujar es por aquí, la de arriba se mantiene fija y la de abajo se mueve. Entonces, el rato de hacer el ensayo se levanta un poquito la caja de aquí, se la levanta un poquito y queda una separación aquí. Entonces, el momento que esta separación se empuja desde acá o se ejerce una fuerza desde acá y comienza a cortar y a desplazar la parte de abajo, porque la parte de abajo es móvil, la de arriba es fija. Entonces, corta en este sentido. Aquí nosotros inducimos a que la muestra se corte por ese plano. A diferencia del ensayo anterior, que nosotros le aplicábamos la carga vertical y el material fallaba por donde tenía que fallar, pues, un plano más débil que tenga de interno, ¿no es cierto?, el suelo. Entonces, como les mencionaba, esta es la caja dentro está la muestra, las piedras porosas, esto se acuesta así para armar el equipo, y una vez que ya se arma el equipo, se levanta esto de acá y se pone vertical. Aquí se pone un lector de deformación y las cargas se las coloca en la parte de abajo. Entonces, se ensayan 3 probetas y a cada probeta se le coloca una carga vertical diferente, ¿ya?
Bien, la norma que vamos a utilizar para este ensayo es la ASTM de 3080-11. ¿Ya? Bueno, ahí son los equipos. Y claro, esta muestra no es cilíndrica, sino es cuadrada. Tiene 50 por 50 milímetros de área. Y como ustedes pueden ver, miren en dónde falla. En la mitad de la muestra. Está exageradísima aquí la fotografía. Por eso da una apariencia que es súper grande, pero en realidad es una caja muy pequeñita. Sí, apenas 5 centímetros por 5 centímetros. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí el plano de falla está aquí, miren. Ese plano de falla de la muestra. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, la fuerza se ha aplicado en este sentido, ¿no es cierto? Para generar un esfuerzo de corte. Igual acá es lo mismo, ¿no? Miren, algo así. Entonces, ¿cuál es el área que va a ejercer esta fuerza de corte? Es esta. Es esta. Visto desde arriba sería toda esta área. Entonces, si quieren determinar el esfuerzo cortante, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza de corte dividido para el área de corte, que es lo que está en amarillo. ¿Sí? Dividido para el área de corte, que es lo que está en amarillo. Y si queremos determinar el esfuerzo vertical, que ya está obviamente dado, ¿no es cierto? En cambio aquí estamos aplicando una carga vertical, una carga P. ¿Y el área cuál es? ¿Dónde actúa esa área? Ahí mismo. O sea, el área es común para el cortante y para la carga vertical. Entonces, si ustedes quieren calcular el esfuerzo normal, que ya lo conocen, va a ser igual a ¿qué? A la carga P sobre el área. ¿Cuál área? El área perpendicular a esta fuerza. Mientras que si quieren calcular el esfuerzo cortante, ¿no es cierto? ¿En dónde? En esta superficie. Si quieren calcular ahí en esta superficie, ¿a qué va a ser igual? Al cortante que está acá, ¿sobre qué? Sobre el área, pero el área de corte. ¿Cuál es el área de corte? Es esta misma. O sea, el área de la sección transversal es la misma tanto para la carga vertical como para el cortante. Bueno, ahí está. Y esto ya vieron ustedes en la resistencia de materiales, ¿no es cierto? Cuando sometían a un elemento, a una fuerza, ¿no es cierto? A una fuerza de corte V, ¿no es cierto? ¿Cuál es el área de corte? Pues aquí está el área de corte. Paralela a esa sección. Paralela a la fuerza de corte. ¿Ya? Entonces, este ángulo, como estamos aplicando una fuerza de corte, este ángulo viene a ser el gamma, la deformación unitaria por corte. Este va a ser el desplazamiento de la muestra en unidades, ¿no es cierto? Y esta distancia, desde aquí hasta acá, va a ser la longitud de la muestra. Si ustedes quieren calcular cuál es el desplazamiento de la muestra, va a ser igual a la carga multiplicada por la longitud, dividido para el área de corte, y multiplicado ¿por qué? ¿Por qué? ¿Multiplicado por qué? Por el módulo de corte. Acuérdense, este es gamma, entonces el gamma, ¿qué es igual al gamma? Al delta para la altura, en este caso la L, ¿no es cierto? Delta para L, hexadimensional. Entonces ustedes hacen el gráfico, tau versus gamma. ¿Ya? Tau versus gamma. Entonces, en el esfuerzo cortante o en un elemento sometido a corte, la fuerza es paralela al área. Mientras que la longitud para calcular la deformación de ese bloque
esa longitud es paralela, en cambio perpendicular, en cambio aquí a la fuerza o al área. Bien, este ensayo no podemos controlar el drenaje porque no hay medidor de drenaje en el equipo. Entonces no sabemos si es que el agua está drenando o no. Sin embargo, este ensayo se lo aplica básicamente a arenas, digamos, en lo posible limpias, ya, es decir, que no tengan finos. Y se le hace con la muestra saturada sumergida, porque la caja que ustedes vieron se le inunda de agua. Entonces, ustedes obviamente puede ser un ensayo saturada no drenada, puede ser saturada parcialmente drenada o saturada totalmente drenada. La idea es que se haga el ensayo saturada totalmente drenada. ¿Ya? Puede estar en diferentes condiciones de humedad, pero la que realmente vale es esta, saturada totalmente drenada. Las otras no, porque no tiene certeza de que esté drenando el agua. Y para que el ensayo sea válido, el agua tiene que drenar, porque este ensayo lo que te permite medir son parámetros de resistencia al corte en condiciones de estado efectivo. Entonces, la muestra, para ello, ¿qué se hace? Hay que inundar de agua a la muestra. Entonces, a esta caja de aquí se le inunda de agua. ¿Ya? Se le coloca ahí el agua para hacer el ensayo. Entonces la idea es que como no tiene medidor de drenaje, pues entonces se debe primeramente aplicar la carga de manera lenta y segundo, pues aplicar en suelos que sean altamente permeables. Entonces, como les mencionaba, aquí nosotros vamos a medir los parámetros de resistencia al corte en términos de los esfuerzos efectivos, porque estamos saturando y a la vez estamos permitiendo el drenaje en la muestra. Entonces, como les mencionaba, pues se aplica la fuerza normal, ¿no es cierto?, para generar un esfuerzo normal y luego una fuerza de corte para producir la falla en el material. Y con la fuerza de corte determinamos el tau. Se mide tanto el desplazamiento horizontal, ¿no es cierto?, cuando apliquemos ya la carga de rotura, medimos desplazamiento horizontal y cuando apliquemos la carga vertical, la carga de confinamiento, también medimos el esfuerzo y la deformación vertical. Esa deformación vertical tienen que dejar ustedes ahí hasta que el deformímetro ya no marque más, se repitan las lecturas anteriores. Entonces ahí decimos que esa muestra se ha consolidado para esa carga. Y acuérdense que en clases anteriores habíamos visto la teoría de Mohr-Coulomb. Y también les había mencionado que el ensayo que más se utiliza o que se asimila más al modelo de Mohr-Coulomb es el ensayo de corte directo. Es igualito, es idéntico, el ensayo de corte directo. Entonces, antes de aplicar ninguna carga, mire, esa es la muestra. Luego, ¿qué se hace? Se aplica una fuerza normal. Y luego se aplica una fuerza horizontal para producir el corte a la mitad de la muestra. Pues esto es lo que hablamos cuando vimos la teoría de Mohr-Coulomb. Pero ahora estamos viendo que el ensayo hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces esto es antes de, esto es después de aplicar la carga. Entonces, como les mencionaba, el ensayo es válido para arenas limpias, sobre todo limpias. Si es que tienen contenido de arcilla o limo, pues tienen que hacerlo más lento, dejar más tiempo para que se aseguren de que la muestra el agua ha sido drenada. Inge, ¿puede ponerle la anterior diapositiva un segundito, por favor? Ya, Inge, gracias. Ya. Entonces, miren, como esta arena es bastante porosa, ¿no es cierto? Entonces, el rato de saturarse, el agua puede fácilmente salir el agua hacia los estratos adyacentes más permeables. El agua puede salir fácilmente, porque la permeabilidad es alta de ese material. En cambio, si ustedes lo aplican en arcillas no van a tener la certeza de que el agua va a salir. Entonces, ¿por qué? Porque este material es muy plástico
es prácticamente, no diríamos impermeable, pero es muy plástico, entonces la permeabilidad es muy baja. Y al ser muy baja, al rato de aplicar la carga, el agua posiblemente no, lo más probable es que no salga. Y si no sale, no vamos a poder medir los esfuerzos en términos efectivos. O sea, los parámetros del suelo, de resistencia al corte del suelo en términos de esfuerzos efectivos. ¿Ya? Entonces, las arcillas no es aconsejable realizar en el ensayo de corte directo. Al menos que tengas un medidor de drenaje y que puedas estar seguro de que está drenando la muestra. Entonces ahí sí se podría realizar este ensayo. Si tuvieras un medidor de drenaje, se podría utilizar el ensayo. De lo contrario, este ensayo no es adecuado y más bien las arcillas se las suele ensayar en el equipo triaxial, que ahí es lo mejor. Porque en el equipo triaxial ahí sí tiene medidor de drenaje, medidor de incremento de presión de poros, tiene todo. ¿Ya? Bien, veamos las características de la muestra. Entonces, este es un ensayo que permite determinar de manera rápida los parámetros de resistencia al corte del suelo. Ustedes vieron el semestre anterior cuando a una muestra la sometían a un ensayo de consolidación. ¿Sí? Cuando a una muestra, voy a hacer arriba, le sometían a un ensayo de consolidación y en la parte inferior de la muestra le colocaban una piedra porosa, ¿sí se ve? ¿Sí? Colocaban una piedra porosa arriba y una piedra porosa abajo. ¿Sí? Para hacer el ensayo de consolidación. Y utilizaron ustedes la fórmula del CB, ¿no es cierto? Que era igual a T por H al cuadrado sobre el T50. Factor tiempo ahí por H cuadrado sobre T50. Entonces, esa H cuadrada hace relación a la altura de la muestra. Yo les pregunto a ustedes, a ver, esta H que está aquí, esta H, ¿es la misma de acá? ¿Es esa misma o no? Ustedes ya vieron eso en suelos 1. Eso no es la misma. ¿Quién me dice? Iván Andrés, ¿es la misma o no es la misma? No creo que sea la misma. Emilia, ¿qué opinas? ¿Es la misma o no es la misma? No sé si me acuerdo mal, pero creo que dependía si era permeable o impermeable, si se dividía para dos el H. Claro, depende de esto. Le estamos colocando piedra porosa arriba y piedra porosa abajo. Entonces, cuando le colocas piedra porosa arriba y piedra porosa abajo, ¿de dónde a dónde tiene que recorrer el agua? ¿Desde dónde recorre el agua? Recorre, mira, desde aquí. El agua va acá. Y de aquí a acá. Porque el agua puede salir o bien sea por la parte superior o por la parte inferior. Entonces, siendo así, para este caso, el H que está allá es igual a H sobre 2. Y si solo le colocas en la parte superior el drenaje, si solo le colocas ahí el drenaje, entonces ¿desde dónde tiene que recorrer el agua? Desde este punto hasta acá. Y en este caso, ahí sí, H es igual a H.
siendo esto H. ¿Está claro? Entonces, si está drenado por las dos caras, pues la distancia máxima de recorrido del agua es H sobre 2. Ahora bien, vamos a ver algunas cosas aquí. Primeramente, la altura de esta probeta, por ahí 2,5 centímetros de alto. ¿Ya? Por lo tanto, si fuera 2,5, la mitad es 1,125 la altura. Eso es nada. Y entonces, como esto está saturado, está sumergido y saturado, y le colocamos piedra porosa arriba, ¿se acuerdan que les dije que va piedra porosa arriba y piedra porosa en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, el agua, ¿de dónde a dónde va a recorrer? De la mitad hacia abajo y de la mitad hacia arriba. Se va a salir el agua hacia la parte superior y a la parte inferior. Por lo tanto, el recorrido del agua va a ser mínimo, ¿sí? En el peor de los casos, 1,125 o 1 centímetro. Depende de la altura de la muestra, pero no va más allá de 1 pulgada. Entonces, debido a la altura de la muestra, se considera que el material el agua va a drenar. Aparte de eso, hay dos cosas adicionales. La una que, como es una arena, es permeable. Y al ser permeable, el agua rápidamente va a salir. Y la otra es que la velocidad con la cual se realiza el ensayo es lento, no es inmediata. Entonces te permite de alguna manera, te garantiza que el agua va a drenar, el agua va a salir. Por eso es que se asume que el ensayo es drenado y los parámetros que se obtienen son C' y Φ' en función del tipo de material. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, cuando nosotros le aplicamos la carga normal, acuérdense que aquí vamos a aplicar un esfuerzo normal. Y para llevarle a la rotura, acá vamos a aplicar un esfuerzo cortante que actúa en esta sección de corte. O sea, para esta sección paralela al área que está arriba. ¿Ya? Entonces, el momento que nosotros le aplicamos el esfuerzo normal, ¿quién va a tomar toda la carga? Si es que la muestra está saturada, está sumergida, y le aplicamos ese esfuerzo normal, ¿quién tomaría toda la carga? El agua. El agua. ¿En qué casos el agua toma el agua? El agua toma toda la carga. ¿Para qué tipo de suelo? Saturado. Suelos saturados, ¿qué más? ¿Pero qué tipos de suelo? Suelos saturados sumergidos. Saturados, sumergidos, ¿pero qué más? El nombre del suelo. Limo arcilloso. El limo arcilloso. En el limo arcilloso, ahí toma toda la carga el agua. ¿Pero qué pasa en las arenas? ¿Quién toma toda la carga inmediatamente? En una arena, que es permeable. La arena. La arena Toma misma. la arena, toma los granos del suelo, toma el esqueleto sólido del suelo. La carga. Por lo tanto, si bien es cierto, teóricamente va a existir un incremento de presión de poros, va a ser mínimo. Y ese incremento de presión de poros se va a disipar rápidamente. Ahora, si la arena no es del todo limpia y es sucia, digamos, tiene limos o arena o arcilla, entonces allá no hay una garantía total, ¿no es cierto? Porque ya no es tan permeable el material. Entonces este ensayo para limos o arcillas no es recomendable. Y si la arena también está un poco sucia, como les digo, pues tiene que dejarle más tiempo, o sea, tiene que tomar sus precauciones para poder realizar el ensayo. Entonces, tiene 3 ventajas para que se produzca el drenaje. Primeramente, que la altura de drenaje es demasiado pequeña. Estamos hablando por ahí de 1 centímetro, un poquito más tal vez. Entonces, la distancia de recorrido del agua va a ser mínima. La segunda, que el material puede salir rápidamente, ¿no es cierto? El agua puede salir rápidamente. ¿Por qué? Porque tiene poros y al tener poros, material permeable. Puede salir rápidamente. Y segundo, la carga la aplicas de manera lenta. Entonces, garantizas ¿qué cosa? El drenaje de la muestra. Bueno, ya está.
Para que si acaso ustedes no sea alguna captura, lo hagan. Y el último punto que está ahí se refiere a que nosotros, en el ensayo como tal, pues permite que la muestra falle. ¿En dónde? En la mitad de la altura. Y no hay más. Por ahí va a fallar. Porque justamente ahí se le está ejerciendo la fuerza en esa dirección y el único plano que tiene para cortarse es justamente el plano de la que está por la mitad de la muestra. Entonces, eso es un corte inducido. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿y dónde estará el ángulo θ en este caso que marque el plano de falla? Pues lo podemos calcular en función de los resultados. Que vamos a hacer un problema más adelante para que ustedes vean cómo se calcula ese ángulo de falla de la muestra. Entonces, de acuerdo a esto, podemos nosotros, de alguna manera, garantizar de que la muestra, o que el agua va a salir en el momento de hacer el ensayo. Y se le va a permitir drenaje a la muestra. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer otro análisis con esto. A ver. Bueno, ¿quién no ha jugado en la arena, no? A ver, en la playa. Si ustedes hicieran un cilindro en la playa, así, esos cilindros que uno coge con algún elemento y moldea ahí un cilindro, pero sin compactar la arena. Entonces, una arena suelta, ustedes la moldean, ¿no es cierto?, ahí, y queda el cilindro ahí. Solo imaginariamente, ustedes denle una carga en la mitad de la muestra, imaginariamente, apliquen una carga horizontal. ¿Qué va a pasar con el volumen de esa muestra? ¿Va a ser el mismo cuando le corten? ¿Va a aumentar el volumen o va a disminuir el volumen? De la arena que está suelta en la playa, ¿no es cierto? Ustedes hacen el cilindro y queda moldeado el cilindro. Pero dan de cuenta que por la mitad de la muestra le van a pasar una carga horizontal. El momento que la van cortando, la pregunta es, ¿ese volumen se mantiene constante? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué opinan? Se mantiene constante. Constante, profe. Mire, si aplicamos una fuerza aquí, ¿no es cierto? Ahí. La fuerza horizontal, ¿no es cierto? La fuerza horizontal. El rato de cortar, si es que esto está suelto, el rato que voy cortando, ¿esto va a bajar? ¿O se mantiene al mismo nivel? ¿O sube o aumenta la altura? ¿Qué opina? Se desmorona. ¿Pero qué? ¿Aumentaría o bajaría el volumen? ¿Disminuiría el volumen? ¿Se Bajaría el mantiene volumen. constante o aumenta? Disminuye, dije. Disminuye el volumen. Disminuye. Disminuye. ¿Pero por qué disminuye? Porque la arena está suelta. ¿Qué pasa si es que la arena es compacta? ¿Qué pasa si es que la arena es compacta? Si la arena es compacta, tiene el efecto contrario. Porque el rato que se va rompiendo la muestra, lo que hace es destrabarse las partículas y en lugar de disminuir el volumen, aumenta. Entonces, para arenas compactas, existe el momento de cortar la muestra, existe una expansión. Y para arenas sueltas, existe una contracción, una disminución o una compresión del material. ¿Me entendieron? ¿Puede repetir, profe? Sí. En Para arenas anotarlo. sueltas, bueno, aquí está para que le hagas una captura. Ahí está. En arenas sueltas el volumen disminuye durante el corte. Las partículas se densifican. Y en arenas compactas, en cambio existe expansión, dilatancia, ¿no es cierto? Porque la trabazón de los granos hacen que se separen para facilitar el desplazamiento relativo entre las partículas. Entonces lo que hace es aumentar el
volumen, para que se produzca una expansión realmente. ¿Ya? Entonces, si ustedes dibujaran la deformación, ¿cuál deformación? ¿Cuál de las dos deformaciones? ¿Cuál de las dos deformaciones? Vamos a medir, vamos a poner un deformímetro para medir esto. Y vamos a poner un deformímetro para medir la deformación horizontal. Entonces aquí vamos a poner un deformímetro para medir la deformación vertical y acá un deformímetro para medir la deformación horizontal. ¿Cuál de las dos deformaciones es la que hace que disminuya o aumente el volumen? ¿La vertical o la horizontal? Cuando yo corto en este sentido, ¿qué es lo que disminuye? ¿En este sentido o en este sentido? Vertical. Vertical. Es vertical. Entonces, mire, si bien es cierto, en principio la arena densa también se comprime un poquito, pero luego se expande. ¿Ya? Luego se expande. Mientras que la arena suelta, pues, se comprime. O se densifica, como quieran llamar. Y esto se ve claramente en el ensayo. Por eso es que es importante que ustedes, que ojalá tengan la posibilidad de hacer este ensayo, que vayan a ver este ensayo. Porque el momento que ustedes van, ahí van a poder apreciar pues, todas estas cosas, cómo se deforma, cómo disminuye el volumen de la muestra si es que la arena está suelta. Y si la arena está compacta, van a ver cómo esas lecturas de deformación hacen que esa muestra crezca, que aumente su volumen. O se dilate la muestra. Bien, vamos por acá. Vamos a este gráfico. Entonces, este gráfico de aquí es para ver el cambio de volumen que ustedes igual lo tienen que dibujar cuando hagan la práctica o el informe. Vamos a interpretar ahora, en cambio, los resultados de la curva esfuerzo cortante versus deformación unitaria por corte. Acuérdense ustedes que la deformación unitaria por corte no es otra cosa sino el desplazamiento para la longitud o la altura h de la muestra. ¿Ya? Ahí obtienen el gamma. Ahora miren, las dos líneas que ustedes ven aquí de color rojo y color azul representan dos tipos de materiales. El uno es una arena densa y el otro es una arena suelta. Entonces, determinar el esfuerzo cortante máximo en una arena densa, pues no hay ninguna novedad, porque simplemente lo que ustedes interpretan es buscar el pico máximo de la curva y donde caiga ese pico máximo, pues en el eje de ordenadas, acá les va a dar el tau máximo. O sea, aquí no hay ciencia para los materiales resistentes, las arenas densas. Donde tiene que aplicar ya el concepto para interpretar el máximo esfuerzo o el esfuerzo de corte en una arena suelta es en esta. ¿Por qué razón? Porque miren, llega aquí a este punto y te puede dar un valor de tau máximo acá. Pero esto sigue subiendo. Yo puedo coger aquí. Yo puedo coger acá. Miren. ¿Sí ven? Acá, acá. ¿Dónde cojo? Pues hay tres criterios para poder obtener ese valor del esfuerzo cortante de ese tipo de muestras, de ese tipo de comportamiento, ¿no es cierto? El uno es, hay una relación que quiero que la vayan a mirar, que es la relación que existe entre el sigma 1 y el sigma 3, que se acuerdan que vimos en las diapositivas anteriores, que era la máxima oblicuidad que tenía el esfuerzo cortante con el esfuerzo normal. Revisarán esta parte de aquí. Ese es un criterio. El otro criterio es tomar a la deformación elástica del elemento que varía
de un 15 a un 20% de la deformación total. Entonces, ustedes determinan el 15% de la deformación y dicen, ok, pues por aquí llegó, entonces tomemos ese valor. Entonces, eso tiene que ver con la deformación de la muestra, de un comportamiento elástico de la muestra, la deformación de la muestra. Y el otro criterio, que es el que también me gusta mucho más y te da más certeza también y más seguro, es el que trazas por aquí una tangente a la curva y donde se separa de la curva, trazas un horizontal y acá te da el tau para el diseño. Entonces, ahí está seguro, ¿qué cosa? De que tienes un comportamiento elástico. O sea que aquí, si ustedes quieren calcular el módulo de corte, aquí, ¿a qué va a ser igual? Al esfuerzo cortante sobre el gamma. Y puedes calcular en cualquier punto, mientras estés dentro de ese límite de proporcionalidad, aquí estás dentro de este límite de proporcionalidad, puedes calcular en cualquier punto que el gamma va a ser, ¿qué cosa? El módulo de corte va a ser exactamente el mismo. Porque existe una relación de proporcionalidad. No solo es una relación lineal, es una relación de proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que el G es una constante, donde quiera que tú calcules. Pero es una constante, ¿para qué? Es una constante para un esfuerzo de confinamiento determinado. Es decir, que si tú estás haciendo este gráfico para la primera muestra, ¿sí? Donde le vas a aplicar vas a tener tres muestras. Una muestra 1, una muestra 2 y una muestra 3. ¿Ya? Una muestra 3. Entonces, a cada una de ellas le vas a aplicar un esfuerzo normal que puede ser en kilopascales. Y a la primera le vas a aplicar un esfuerzo de 50 kilopascales. A la segunda le vas a aplicar un esfuerzo de 100 kilopascales. Y a la tercera de 200 kilopascales. 200 kilopascales. Entonces, lo que estamos nosotros viendo aquí, ¿qué es? Es un diagrama de esfuerzo de formación para una de estas, cualquiera de estas. ¿Ya? Esto te sugiere la norma, pero de ahí si ustedes quieren cambiar el esfuerzo normal, pues todo depende de qué. Depende del esfuerzo que va a estar sometido el suelo. Para cambiar estos estados de esfuerzos. ¿Quieres aumentarle? Los esfuerzos le aumentas. Va a depender de las características o del problema que tengas. Va a depender para aumentar esos esfuerzos. ¿Ya? Entonces, supongamos que nosotros este gráfico hubiera correspondido a un esfuerzo normal igual 50 kilopascales. 50 kilopascales, 50. 50 kilos, así quedó, parece bien. Inge, una preguntita. Sí. Esa nueva línea amarilla que le graficó sobre el gráfico azul, ¿qué era? ¿Me puede volver a repetir? Disculpe. Es la tangente del tramo donde es elástico la curva. Donde todavía se comporta de manera elástica. Por eso es hasta donde existe proporcionalidad. Tras una tangente por el primer tramo y donde se abra ya, que ya no tiene continuidad con la línea de acá, pues ahí te da el límite de proporcionalidad. Este de aquí. Inge, otra preguntita. Ese límite de proporcionalidad no debería estar entre la línea roja y la azul para que así sea un material lo suficientemente frágil y dúctil para resistir. Entre esta línea y esta. Ajá, como que en la mitad, para que así sea como que tenga las propiedades de ser dúctil y frágil a la vez. No. Lo que pasa es que aquí estoy representando dos muestras diferentes ensayadas, dos muestras. Supongamos que ambas las ensayé con un esfuerzo de confinamiento de 50, pero son dos muestras completamente diferentes. Es una arena densa y es una arena suelta. Ya lo entendí. Son dos cosas diferentes, no puede estar en la mitad. Lo que sí te estoy explicando ahorita es que esta curva corresponde a la primera probeta, ¿no es cierto?, con 50 kilopascales de confinamiento.
Si tú dibujas la de 100, para la de color azul, a ver, si yo les digo, a ver, dibújenme, represéntenme la curva, voy a ponerle un color lila para diferenciar de estos, ¿ya? Entonces, supongamos que la línea azul que está aquí está con 50. Yo les digo, a ver, vamos a representar la segunda probeta y la segunda probeta le vamos a aplicar un esfuerzo de confinamiento de 100. Les pregunto, ¿por dónde va a estar la línea, esta línea de color morado o lila, ¿no es cierto? ¿Por dónde va a estar esa línea? ¿Sobre la línea azul o bajo la línea azul? Profe, para arena suelta, ¿verdad? No, es que es la misma. Para la línea, por eso le digo, para la arena suelta que es de color azul. Para esta. Es que son dos muestras diferentes. Estas son dos muestras. La una es una arena densa y la otra es una arena suelta. Entonces yo les digo, la muestra 1 de 50 es la que está aquí representada por esta línea azul. Si yo ensayo la segunda muestra para la arena suelta, ¿dónde estaría? ¿Arriba de la línea azul o abajo de la línea azul o por ahí mismo? Más arriba. Más arriba, porque le estoy dando más presión, más carga vertical y me va a costar más trabajo para romperla, ¿no es cierto?, tangencialmente. ¿Ya? Entonces estaría por aquí. Entonces, esta muestra sería así, miren. ¿Ya? Correspondería a la arena suelta, pero con un esfuerzo de confinamiento de 100. ¿Entendieron entonces? Y ahora les digo a ustedes, por favor, calcúlenme el módulo de corte de esta muestra. Entonces, ¿qué hacen? Trazas la tangente, ¿ya? Y aquí se separó. Pero este módulo de corte me salió un poco mal. Déjenme borrar esto. Eso. Ya. Para el de 100. Entonces, ahora yo trazo la tangente. La tangente de la línea morada. Y calculamos el módulo G. El módulo G. ¿Cuál de los dos módulos va a ser mayor? Este sería acá. ¿Cuál va a ser mayor? El del segundo. El segundo, el de color negro. Y verás que es la misma muestra, solo que le hemos aplicado, ¿qué cosa? Dos esfuerzos normales diferentes. Y entonces, como conclusión, ¿qué sería? Como conclusión, ¿qué sería? Que el módulo G depende del esfuerzo de confinamiento que se le aplique. Exactamente. El módulo de corte no es una constante del material. Depende del estado de esfuerzos al cual va a estar sometido. Entonces, miren ustedes que si ustedes tuvieran un estrato de suelo completamente uniforme, muy homogéneo este suelo, muy homogéneo, pero ustedes cogen una muestra de aquí y de aquí determinan el módulo de corte. Y si es que haces la compresión simple, puedes determinar el módulo de elasticidad, ¿cierto? Que es lo que les pedí para esta práctica. Y si coges una muestra, pues un suelo súper homogéneo, se comporta muy parecido arriba y abajo, igualito. Tú tienes el módulo de corte de un suelo muy homogéneo. La pregunta es, ¿tendrán
los mismos módulos, las dos muestras. Tendrán el mismo módulo. Si es un material homogéneo idéntico, tendrán el mismo módulo. No, ¿por qué razón? Porque ustedes calculan el esfuerzo al cual está sometido este elemento aquí. ¿Qué va a ser igual ese esfuerzo efectivo vertical? Al gamma del suelo por esta altura. Por esa altura H1. Si ustedes calculan el gamma, el esfuerzo vertical de esa muestra, ¿a qué va a ser igual? Al gamma de este suelo que esté aquí. ¿Por qué? Por esta altura. Entonces, ¿cuál de las dos muestras es la muestra 1 y es la muestra 2? El material es el mismo. Pero ¿cuál de las dos muestras está sometida a más presión? ¿Cuál de las dos está sometida a más presión in situ? Las dos. La 2. Entonces, que la 2 está sometida a mayor presión in situ, ¿qué va a pasar con el módulo? A pesar de que sea el mismo material, este módulo va a ser mayor que el de arriba. Entonces, lo que quiero hacerles caer en cuenta es que el módulo de elasticidad o el módulo de corte del material no es una constante del material. Va a depender del estado de esfuerzos que se le aplique a la muestra. Estado de esfuerzos de confinamiento. ¿Me entendieron? Entonces, si es que no es una constante, ¿qué es? Una variable. Entonces, podría ser. Son magnitudes que describen el comportamiento del material de una manera aproximada. Son magnitudes que describen el comportamiento del material de una manera aproximada. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Ok, entonces vamos a ver ahora el ensayo triaxial. Entonces quedó claro la diferencia entre la compresión simple y el corte directo. No se olvide que la compresión simple se le aplica una carga vertical. Acuérdense también que hay dos maneras de medir o determinar los parámetros de resistencia al corte de un material. La una es someter al material a una carga vertical para que el material falle por el plano más débil. Y la otra es someterle al material a una carga horizontal y hacer que falle por donde nosotros le estamos induciendo para que falle. Son las dos maneras de determinar los parámetros de resistencia al corte, con carga vertical o con carga horizontal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver este otro ensayo triaxial que se divide básicamente en tres ensayos. Hay 3 ensayos triaxiales que los vamos a ver a continuación. Entonces, esto que está ahí en la pantalla, ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si ustedes tienen una muestra, ya lo vimos, simplemente para recordarles, que hay suelos que la envolvente de falla sale del origen. Y aquí se mide el ángulo de fricción. Y el cortante, ¿no es cierto? El esfuerzo cortante de esa línea de falla es igual a sigma por la tangente del ángulo phi.
sigma por la tangente del ángulo phi. Es la línea de falla que está aquí. Es decir, como aquí tenemos el esfuerzo normal y acá tenemos el cortante, quiere decir que para cuando el esfuerzo normal es 0, el cortante es 0. Pero no se aplica ¿para qué? Para todo tipo de suelo. Entonces, hay suelos que habíamos visto en la clase anterior y a eso hace referencia a lo que está aquí. Hay suelos que en cambio, que para un esfuerzo normal de 0, tenemos ¿qué cosa? La cohesión. Y también tenemos ¿qué cosa? La fricción. Es decir que hay suelos que para un esfuerzo de confinamiento de 0 ya tiene un valor en la ordenada, ¿sí ven? Entonces, ¿qué nos dice? Muchos suelos tienen una resistencia casi nula a esfuerzo de confinamiento 0. Esa es la línea que está en amarillo. O sea que tienes una resistencia 0 a un esfuerzo de confinamiento de 0. ¿Sí? Obviamente, no es para todos los casos. Entonces, la línea roja, ¿para qué tipo de casos es? O la línea amarilla, ¿para qué casos? La línea amarilla es para los suelos normalmente consolidados. Mientras que la línea roja es para los suelos preconsolidados o sobreconsolidados. Entonces, esos suelos tienen cohesión y tienen fricción. Es decir, que para los suelos sobreconsolidados, para un esfuerzo normal de 0, pues no es cierto que es 0 la resistencia al corte del suelo. Esos suelos ya tienen ¿qué cosa? Ya tienen otro comportamiento, el esfuerzo cortante. ¿Y es igual a qué? A C más sigma tangente phi. Entonces, si nosotros analizamos la línea que está de color amarillo y que tiene esta ecuación, ¿qué vamos a decir? Que la resistencia al corte de los suelos solo es una función ¿de qué? Del ángulo de fricción interna del material. O solo resiste por el ángulo de fricción interna del material. ¿Eso es cierto? Sí, en determinado tipo de suelos. Pero en otro tipo de suelos, la resistencia al corte del suelo no solo depende del ángulo de fricción del suelo, sino también depende de la cohesión del suelo. ¿De acuerdo? ¿Y hay otro tipo de suelos o no hay? ¿Hay otra Sí, envolvente profe. ahí? ¿Hay otra envolvente de falla de Mohr-Coulomb o no? Cuando phi es 0. Cuando phi es 0, muy bien. Entonces, cuando phi es 0, vamos a tener ¿qué cosa? Una línea. ¿Qué color será apropiado aquí? Veamos si es que este da. Este. Sí, sí da. Una línea horizontal. Entonces aquí, en cambio, phi es 0. ¿Y qué tenemos acá? ¿Cómo se llamaba? Cuando phi es 0. CU, no me acuerdo. SU. 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 Entonces, el esfuerzo cortante del suelo es igual al esfuerzo cortante no drenado del suelo. Y ahí tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, en este caso, ¿qué van a decir ustedes? Que el suelo, en cambio, solo resiste debido a la cohesión del suelo, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que pasa es que aquí, cuando haces este tipo de ensayo, ¿sí? No le permites, ¿qué cosa? Drenaje. ¿Ya? No le permites drenaje a la muestra. Entonces ahí tienes
esta línea de tendencia. ¿Me entendieron las tres ecuaciones? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, esto implica que el envolvente de esfuerzos debe pasar por el origen cuando es un suelo normalmente consolidado. Entonces, de acuerdo, teóricamente, si les dije yo que los círculos, cuando trazan el envolvente, esa no es una línea recta. Es una línea curva que va a pasar por el origen. Simplemente lo que pasa es que ustedes, no ustedes, sino que para interpretar los resultados, pues simplemente se traza una línea recta para reemplazar a esa curva. Por eso es que esta cohesión que ustedes ven aquí es una cohesión aparente, se llama. Ahí está, miren. Es una curva, mira, que pasa por el origen. Hace una curva. Pero es reemplazada ¿con qué? Con una línea de tendencia recta. Y ahí aparece la cohesión y la fricción. Entonces, C es aparente porque estamos reemplazando a la línea curva por una línea de tendencia lineal. A ver, ¿van a hacer alguna captura? Bien. Entonces, los triaxiales, hay tres tipos de triaxiales. El uno es el triaxial U, que lo vamos a conocer así de aquí en adelante, sino que ahí está la descripción. El U, la primera U significa es undrained de no drenado, ¿sí? Entonces, quiere decir que la primera letra es no consolidado y la segunda letra no drenado. Entonces, la primera letra siempre se refiere a la consolidación y la segunda letra al drenado. Entonces, aquí lo que está diciendo que es un triaxial no consolidado, no drenado. En otras palabras, a este triaxial se le conoce como triaxial rápido. Rápido. ¿Ya? Vamos a ver el otro triaxial, que es el triaxial CD, que es el consolidado drenado. Igual, la primera letra, bueno, aquí está facilito no olvidarse, porque aquí simplemente la primera letra, la C, es de consolidación, y la D es de drenaje. O sea, consolidado, drenado. Es que después ya ustedes ya lo van a decir, ¿qué triaxial estamos viendo? ¿El triaxial U o el triaxial CD? Pero ustedes ya saben, tienen que saber qué significa la C y qué significa la D, o qué significa la U. ¿Ya? Y el último es el triaxial CU, que es consolidado, no drenado. Los tres triaxiales hay. Y a medida que vayamos avanzando con la explicación, vamos a ver cuándo utilizamos el uno, cuándo el otro, a medida que avancemos. Ahorita no lo explico esto porque más lo voy a confundir, pero a medida que vayamos viendo la teoría, me van a ir entendiendo mejor y después van pues, rápidamente a contestarme ustedes cuándo hacer un triaxial U, cuándo un CD, cuándo un CU, pero a medida que avancemos. Ahorita de ganas les voy a complicar la vida con eso. Bien, vamos entonces a ver el primer triaxial, el triaxial rápido U, no consolidado, no drenado. A ver, aquí, partamos una explicación primeramente. A ver, la muestra en su estado natural, ya habíamos visto anteriormente, abajo ustedes estuvieron en la parte inferior izquierda, haciendo un cubo ahí. Esta muestra en su estado natural está sometida a un esfuerzo vertical, ¿sí? A un esfuerzo vertical y a un esfuerzo horizontal, ¿sí? En toda
en todas las caras del elemento. Está sometido a ese esfuerzo. Entonces, si yo les pidiera a ustedes que saquen una muestra de aquí, un bloque, y lo lleven al laboratorio del subsuelo, ¿no es cierto? Resulta que ese bloque dentro de la masa de suelo está sometido a estado de tensiones. Pero cuando ustedes lo sacan y lo llevan al laboratorio, ¿sí? Supongamos que este es el bloque, ¿no es cierto? Y ya está en el laboratorio. ¿A qué esfuerzos de confinamiento está este bloque en el laboratorio? ¿Cuáles serían los esfuerzos de confinamiento de ese bloque? ¿Cuánto? 0. 0. 0, porque le quitamos el confinamiento. Entonces, de este bloque vamos a tallar 3 probetas. 3 probetas. Vamos a sacar aquí 3 probetas. Normalmente estas tienen alrededor de 3.6 por ahí centímetros de diámetro por 7.2 centímetros de altura. Las probetas para el ensayo triaxial. Hay otras probetas que son de mayor diámetro, pero las que más se utilizan son las que les acabo de decir. Entonces, esta va a ser la muestra 1, esta la muestra 2 y esta la muestra 3. Entonces, igual que en el caso anterior, voy a agrandar un poco la probeta 1. ¿Ya? La probeta 1. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que apliquemos, salvo mejor criterio, o que queremos aplicar otros esfuerzos, lo podemos hacer. Pero la norma te dice que a cada una de esas probetas le apliques un esfuerzo de confinamiento diferente. Entonces, si esta es la muestra 2 y esta es la probeta 3. Entonces, como esto no tiene ningún confinamiento y la muestra en su estado natural está confinada, el ensayo triaxial te permite aplicar esfuerzos de confinamiento a estas muestras. Entonces, la norma que te dice, aplique esfuerzos de confinamiento en kilopascales, ya, a la primera de 50, parecido al corte, la segunda es de 100 kilopascales y la tercera de 200 kilopascales. La idea de estos esfuerzos que estamos aplicando aquí, de acuerdo a la norma, es que cubra ¿qué cosa? El estado de tensiones que el suelo tenía en su estado natural. Y este ensayo te permite simular eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tomamos la probeta 1, abajo, ¿sí? Y como ejemplo, le vamos a aplicar un sigma 3, que se le conoce como sigma 3, esfuerzo de confinamiento, sigma 3, igual a ¿cuánto? Para el ejemplo de 50. Ahora, ¿cómo aplico yo en el ensayo triaxial estos 50 kilopascales? Muy fácil. Primeramente, a la muestra 1, tallada, una vez tallada la muestra, se le coloca una membrana. Una membrana de protección. ¿Sí? Una membrana de protección. Es más larga que la muestra. Entonces la muestra queda dentro de la membrana. Perdón. Entonces aquí queda la muestra, ¿no es cierto? Y la membrana por fuera. Entonces esta membrana se retira esta
cámara que están aquí, se les retira y se coloca la muestra adentro. Entonces, en la parte de abajo tiene una base ahí con unos desgastes aquí. Entonces vienes con la muestra y en la membrana le pasas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y luego con una liga le das la vuelta por aquí y le aseguras de manera que queda herméticamente cerrado esto. No va a entrar agua por aquí. Y lo mismo tiene en la parte superior. Le pasas hasta arriba a la membrana y luego con unas ligas le aseguras esto que quede totalmente presionado la membrana contra el dispositivo superior e inferior. ¿Ya? Una vez que ha sido colocada la muestra dentro de la cámara triaxial, ¿sí? Ahí se trae la cámara triaxial y se la coloca por alrededor de la muestra. Entonces queda ya la cámara triaxial, se la asegura bien a la cámara triaxial y una vez que ya está bien asegurada, lo que se hace es colocar agua interna. Se le coloca agua. Entonces, déjame pasar a la siguiente diapositiva. Creo que está aquí. A ver, este ensayo que vamos a hacer es muy útil para arcillas saturadas. ¿Ya? La triaxial que estamos viendo ahorita, ¿sí? Es muy útil para arcillas saturadas. Eso aquí. Miren, aquí hay un corte del equipo triaxial, donde cuenta que hemos partido por la mitad de la cámara para poder ver esa muestra. Entonces, ¿qué nomás tiene la cámara triaxial? Primeramente arriba tiene un anillo de carga. O sea, este extensómetro, este deformímetro que ustedes ven aquí, cada vez que marca algo aquí, está marcando una carga. O sea, es una lectura en realidad. Lo que te marca aquí es una lectura. Pero esta lectura tú le multiplicas por el factor de calibración del anillo y ya te da la fuerza en las unidades que esté calibrado el anillo. Entonces, si el anillo está calibrado en libras, te daría multiplicado la lectura del dial, multiplicado por el factor de calibración en libras, el resultado te daría una fuerza en libras. ¿Ya? Entonces, ese te permite medir lecturas de carga. Acá hay un deformímetro que te permite medir las deformaciones de la muestra. ¿Ya? Entonces, vamos por aquí. Este es el deformímetro para medir la deformación de la muestra. Tenemos aquí una cubierta superior, un marco superior, ¿sí? Acá tenemos la muestra que está aquí de color rojo. Un cilindro, es la cámara triaxial, cilindro de plástico, la cámara es de plástico de alta resistencia. Bueno, estos son los empaques ahí para que se asegure esto. Y por acá, ¿qué más? La probeta nada más. Y entonces, aquí tenemos varios ingresos por aquí con unas tuberías que ingresan hacia el interior de la cámara. ¿Ya? Entonces, por aquí tenemos una tubería, miren. Una tubería. Esto va a tener fácil acceso. Se le abre aquí una válvula. ¿Para qué? Para hacer que pase el agua por aquí y comience a llenar la cámara. ¿Sí? Comienza a llenar el agua, comienza a ingresar el agua y cubre todo esto. Y al final, cuando ya esté llena la cámara arriba, toda llena, el agua va a salir por esta bureta, por aquí. Por aquí. Va a salir el agua. En el momento que comienza a salir el agua, quiere decir que la cámara está llena y le cierras aquí una válvula. Le cierras esta válvula de aquí, le cierras. ¿Sí? Le cierras esa válvula. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que le cierras la válvula, ya el agua quedó adentro. Y aquí también hay una válvula que le puedes cerrar. Pero no es necesario. Le puedes cerrar, sí, para que no se mueva el agua. Una vez que ya está colocado esto, puedes bajar este vástago o lo puedes bajar al vástago antes de colocar el agua, como tú quieras. Mejor es antes de colocar el agua, bajar el vástago y poner en contacto con el cabezal donde está la muestra. Y luego llenar la cámara. O sea, si está colocado el agua, hay un pequeño problema para bajar el vástago y hacer que coincida ahí. Es mejor colocar el vástago antes de colocar el agua. Ya, entonces una vez que ya está puesta el agua, está colocado el agua dentro de la cámara,
estamos listos para empezar. Pero ¿qué es lo que tenemos que primeramente revisar? Este equipo triaxial, como ustedes pueden ver, por aquí tiene para un ingreso de agua. Este de aquí, esta tubería de aquí, nos permite medir la presión de poros. Es decir, que si ustedes le dan una carga aquí, se va a ver reflejada, ¿qué cosa? Acá. La lectura se va a ver reflejada acá en un incremento de la presión de poros. O sea que este nos permite medir la presión de poros interno. Y la tubería de acá, que tiene, mire, una entrada y una salida aquí, te permite hacer dos cosas. La primera, medir la saturación de la muestra. Medir el SW. Para saber si la muestra está saturada. Acuérdense que para hacer este ensayo, la muestra tiene que estar saturada. Entonces, medimos la saturación de la muestra por aquí. Y claro, también te permite esta misma entrada de aquí controlar el drenaje. Pero esto no lo vamos a ver ahorita, sino cuando veamos el otro triaxial, porque aquí no nos interesa. ¿Ya? Y otros triaxiales, en lugar de tener una sola entrada aquí para medir las dos cosas, lo tienen por separado. Es decir, una tubería nos permite medir la saturación y otra tubería por aquí, así como acá hay dos tuberías, otra tubería por aquí, nos permite medir el drenaje. Es decir, tienes 4 entradas igual hacia adentro en vez de 3. El que tenemos en la universidad me parece que es este que tiene doble. ¿Ya? Una vez que ya hemos visto que la saturación está sobre el 95%, esta saturación sobre el 95%, la norma considera que ya está saturada la muestra. Se puede decir que la muestra está saturada. Entonces, ahí estamos para empezar. Entonces, ¿cuál sería nuestro primer paso? Nuestro primer paso sería colocar la presión de confinamiento. Entonces, si cogemos la primera probeta, ¿sí? La primera probeta 1, habíamos quedado en que a esa probeta le íbamos a aplicar un esfuerzo de confinamiento de 50. Y ahora, ¿cómo le aplicamos los 50 dentro de la cámara? Muy fácil. Aquí tenemos nosotros un medidor de presión, una bomba con un medidor de presión. Entonces le inyectamos por aquí una presión de ¿cuánto? De 50 kilopascales. Entonces, como aquí tenemos un medidor, lo que hacemos es darle presión y cuando marque aquí 50 megapascales, cerramos. Y eso quiere decir que al meterle presión por aquí, es el agua quien está con 50 kilopascales. Pero el agua a la vez, como le da la vuelta en contorno a la muestra, entonces va a hacer ¿qué cosa? Que esa muestra quede confinada con un esfuerzo en todas las direcciones de 50 kilopascales. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, Inge. Listo. Entonces, una vez que está aplicada ya la carga o el sigma 3, ahí inmediatamente, ya viendo que está saturada la muestra, inmediatamente comenzamos a darle carga. Y este va a ser el esfuerzo desviador. Le damos carga hasta que falle la muestra. Y una vez que falla la muestra, podemos determinar cuál es el esfuerzo desviador que produjo la falla en la muestra. ¿Ya? Entonces, visto de otra manera, bueno, ahí le estoy poniendo aquí los pasos que ya les he ido explicando cada uno de ellos. Entonces, mire, esta muestra, o la muestra número 1, díganme ustedes, ¿cuál es el estado de esfuerzos que tendría esta muestra para dibujar el círculo de Mohr? A ver. ¿Cuál es el estado de esfuerzos para yo dibujar acá el círculo de Mohr? ¿Ok?
¿Qué tendría en el, qué tendría en el, qué tendría a qué va a ser igual el esfuerzo horizontal? ¿Y a qué va a ser igual el esfuerzo vertical? Sigma 3. Sigma 1. Sigma 3 es ¿cuál de los dos? Sigma 3. Sí, ¿cuál de los cuatro? Va a ser El horizontal. el horizontal. ¿Ya? Entonces aquí teníamos la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Entonces, este sería el sigma 3 que hemos aplicado para el ejemplo 50. Y el esfuerzo vertical, ¿a qué va a ser igual? Al esfuerzo sigma 1. Donde el esfuerzo sigma 1 no es otra cosa sino igual a ¿qué? Al sigma 3 más el incremento del esfuerzo desviador. La suma de los dos me da el sigma 1. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo para dibujar la primera muestra. Entonces la primera muestra, vengo acá. Y dibujo. Y este va a ser para el ejemplo. Para el ejemplo. Esto sería 50. Y este sería el sigma 1. Si hago la segunda muestra, ¿cuánto era el sigma 3 para la segunda muestra? 100. 100, entonces la distancia de aquí a acá es 50. Por aquí arrancaría. Por acá estaría el 100. Y la segunda muestra, ¿qué va a ser el círculo con respecto a este círculo? ¿Qué va a hacer cuando le aplico un esfuerzo de 100? ¿Qué va a ser el otro círculo? De mismo porte, más grande y más pequeño. Más grande. Del mismo porte. Del mismo porte. ¿Por qué razón? Aquí está. Los resultados en términos de esfuerzos totales. Entonces la pregunta es, como esta es una arcilla y está saturada, cuando le aplique la carga, ¿quién toma toda la carga? El agua. Es el agua. Es el agua porque son suelos cohesivos saturados. Triaxial U, válido para arcillas saturadas o limos arcillosos saturados. Por lo tanto, como es el agua quien toma toda la carga para la probeta número 1, entonces el 50 y el sigma 1. Para la probeta número 2, le aumento el esfuerzo sigma 3 a 100. Sin embargo, lo único que pasa que es que el sigma 3 se desplaza hacia la derecha, pero no resiste más carga. Por eso sale del mismo diámetro. ¿Y por qué no resiste más carga? Porque es el agua quien toma toda la carga. Entonces, si el agua es quien toma toda la carga, lo único que se hace es desplazarse hacia la derecha los círculos. Y si yo grafico el tercer círculo, que es de color morado, va a ser desde aquí hasta acá 100, por aquí sería, ¿no es cierto? Por aquí. Bueno. ¿Ya? Sigma 1. Y si trazo la envolvente, ahí. Se fue de más. Entonces, si trazo la envolvente de esos círculos, ¿ya? ¿Qué es? ¿Qué representa esta ordenada? SU. SU. SU, muy bien.
¿Y el pi cuánto es? 0. 0. Entonces, por más que ustedes aumenten el sigma 3, lo único que logran que es que los círculos se desplacen hacia la derecha. Porque la diferencia de sigma 1 menos sigma 3, para cualquiera de los círculos, ¿qué va a ser? El diámetro. Para cualquiera de los círculos. Mientras que el radio va a ser igual al diámetro sobre 2. Y este va a ser ¿qué cosa? El tau máximo. ¿Dónde va a estar? En cualquiera de estos puntos. El tau máximo. ¿Preguntas, chicos? No hay preguntas. Ok. Inge, disculpe. Sí. ¿Este ensayo en cuánto tiempo podría ser? Es que este era el rápido. Este es ¿Qué rápido. cuánto? Eso te demoras en tallar las muestras como son arcillas. ¿Qué será? Pues una media hora tal vez en tallar las 3 probetas y ensayar. No, o sea, unas 2 horas, 2 horas y media diría yo, ya es un ensayo. Reacción rápida. Ya, Inge, gracias. Sí, de hecho creo que nosotros nos hacíamos 4 o 5 triaxiales al día. No se demora mucho porque uno pero siempre y cuando la muestra esté saturada, porque donde no esté saturada la muestra, solo saturar una muestra te lleva 2 días, por si acaso. 1 día y medio, 2 días saturar una muestra. Solo saturar. Pero si la muestra está saturada, o sea, ya lo otro es rápido. Bueno, habíamos dicho que era para suelos cohesivos saturados, para una condición forzada de pi igual a 0. Condición forzada, ¿por qué razón? Porque como es rápido, toda la carga es tomada por el agua. Y ahí está. Bueno, esto está mal. Esto es el SU. Esto es el SU. El S1 es el SU. Entonces, ni en la preparación de la muestra, ni en el proceso de corte, no existe escape de la presión de poros. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo drenaje. Y al no permitir drenaje, toda la carga está siendo tomada por el agua. Y el contenido de humedad obviamente no va a cambiar, no le damos tiempo a nada. Bueno, esto lo acabamos de ver, ¿no? Que el esfuerzo del suelo será el mismo para cualquier presión de confinamiento. A ver, preguntas aquí. Inge, al sigma 1 se le sumaba esa parte, ¿me pudiera repetir, por favor? Al sigma 1 es igual sigma 3 más el esfuerzo desviador. Gracias. Ahí te da el sigma 1. Ahora, trabajemos sobre este gráfico de aquí.
¿Qué pasaría si es que yo cojo las 3 probetas? Cojo las 3 probetas. La 1. Y a todas las ensayo con el grado de saturación en su estado natural. Y supongamos que el grado de saturación de todas las, digamos, de las muestras, de la muestra, digamos, del bloque, está en el 80%. El grado de saturación está en el 80%. De toda de la bloque grande. El bloque grande está con ese porcentaje de saturación, del 80%. Y así las ensayo a las muestras. ¿Sí? Grado de saturación igual 80%. Así las ensayo a las muestras, con ese grado de saturación. Y aplico los mismos esfuerzos. El mismo 50, 100 y 200. ¿Cómo serían los círculos de Moore en relación a los que están aquí dibujados? Se irían haciendo más grandes. Se harían más grandes. O sea que el sigma 3, este sigma 3 sería así. El otro así. Ah. ¿Ya? El último. Y ahora el envolvente, ¿cómo sería? Uno de los 3. A ver, ¿qué tengo acá? ¿Qué va a ser esto? ¿Ah? Solo cohesivo. ¿Pero cuál es la simbología? No sé. ¿Ah? La C, profe. ¿La C? ¿Solo la C? ¿Cuál es la diferencia con esto? Este era el SU. Y esto es CU. Esto es CU. CU. ¿Cómo se llama? Cohesión no drenada del suelo. ¿Este qué va a ser? El ángulo phi. Y a propósito, ¿qué son? C total, phi total, C prima, phi prima, ¿qué son? ¿Mm? ¿Qué son? ¿Totales o efectivas? Para los primeros círculos que estaban dibujados. Totales, totales. Totales, porque no hay disipación de la presión de poros. Para que sean efectivos, tiene que haber ya, tiene que el delta U del agua tiene que ser 0.
En este caso no, porque apenas le aplicas el sigma 3, cierras la válvula y no le permitiste drenaje. Es decir, que está trabajando con un incremento de la presión de poros. ¿Quién está tomando toda la carga? El agua. O sea, aquí, cuando le apliques el esfuerzo desviador aquí, cuando le apliques el esfuerzo desviador aquí, ¿quién toma toda la carga? Es el agua. ¿Por qué? Porque no le permite, la llave del drenaje está cerrada, porque es un triaxial rápido, no consolidado, no drenado. No drenado significa la segunda letra, no drenado. Miren que es la misma muestra, solo que la que está de color celeste, está con ¿cuánto de saturación? 95. Los círculos de Moore de color celeste. Estos, ¿con cuánto será la saturación? Al 95, ingeniero. Mayor al 95%. Es decir, está saturada la muestra. Mientras que los otros círculos están al 80%. Ahora, ¿quién me explica por qué la tendencia de la curva está así, es inclinada? ¿Quién me explica? ¿Por qué razón? ¿Quién me dice? A ver. Giovanni, a ver. Tal vez Giovanni puede ser Fabricio. por... ¿Me escucha, Inge? Sí, ahí te escucho. Tal vez puede ser porque ahí ya empieza a actuar el esqueleto del suelo. ¿Y quién más? Y el agua, pero El ahí agua. empieza ya a actuar y empieza a crecer. Exactamente. Cuando está al 80%, miren. Esto es simple. Si el suelo está con un SW de 80%, perdón, 800 le puse aquí. Está el SW al 80%. Y le aplico una carga acá. Le aplico un incremento de esfuerzo aquí. Esa sería una muestra. Si yo tengo acá otra muestra que está saturada, el SW ya está 100% saturado. Y le aplico una carga acá. ¿Quién toma toda la carga aquí? Estamos hablando de una arcilla. El agua. De una arcilla, perdón. De una arcilla. En ambos casos una arcilla. Entonces aquí el delta del agua, ¿a qué va a ser igual? Para un tiempo t igual a 0, ¿a qué va a ser igual el delta U? ¿Ah? A delta sigma. El delta U va a ser igual a delta sigma. Y acá, para un tiempo t igual a 0, delta U será igual a delta sigma. ¿Qué opinan? ¿Ah? No, Inge. No, ¿por qué razón? Porque ya empieza a actuar la muestra. Porque parte de la carga
es tomada por quién? Parte de la carga es tomada por el agua y parte de la carga es tomada por el esqueleto sólido del suelo. Porque no está saturada en su totalidad. O es como si después de un poquito tiempo, miren, después de un poco tiempo, no inmediatamente, no para T igual a 0. ¿Qué pasa cuando T ya es mayor que 0? En este caso. Ya el delta U, ¿qué va a ser? Menor que el delta sigma. Y cuando haya transcurrido, pero bastante tiempo, es decir, que T sea muchísimo mayor que 0, el delta U, ¿qué se va a hacer? 0. En ese instante, toda esta carga ha sido transferida al esqueleto sólido del suelo, que se lo representa, ¿por qué? Por el esfuerzo efectivo. Y entonces acá, como tienes poros, ¿no es cierto? El agua no está ocupando todos los vacíos, entonces no puede ser que toda la carga sea transferida al agua, porque dentro del suelo hay vacíos. Acá hay vacíos. Entonces al haber vacíos, parte de esta carga va a ser transferida ¿a quién? Al incremento de la presión del agua, y parte de esta carga va a ser transferida a la presión efectiva, o al esqueleto sólido del suelo representado por la presión efectiva. ¿Me entendieron? Y por eso es que cuando ustedes hagan triaxiales que no estén saturados, les va a dar un envolvente como la que está aquí. Y si ustedes le dejan secar más a la muestra y por error le dicen al día siguiente, ¿sabe qué? Repitamos el ensayo, nos pidieron que repitamos el ensayo, se secó más la muestra y grado de saturación de esa muestra está en el 70%, ¿qué va a pasar? Que esta línea de aquí se va a modificar, siendo la misma muestra. Si se dan cuenta cómo el agua va cambiando las propiedades del material, saturado, no saturado. Si yo le bajo esto, la tendencia va a seguir subiendo porque la mayor parte de la carga va a ser transferida al esqueleto sólido a medida que esto va disminuyendo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Inge, Sí. disculpe, ¿podría repetirme la parte de lo que es acerca del esfuerzo efectivo? ¿Cuál? Esta parte de aquí. ¿Cuál? En el gráfico, en el círculo de Ademor, el esfuerzo efectivo existe cuando hay cohesión Ahí está. o no. Ajá. Lo que está de color blanco. Sí, o sea, lo del esfuerzo efectivo, si es que ¿cómo le digo? A ver, si está saturado, mira, esto es facilito, mira, las partículas del suelo pues están llenos, digamos, de vacíos, digamos que los vacíos son estos que tiene el suelo, ¿ya? Supongamos que estos son los vacíos que tiene el suelo. Entonces, y las partículas del suelo va a ser de color, voy a poner aquí, de color rojo, digamos que es una silla roja. Entonces, las partículas del suelo, millares de partículas del suelo, ¿me entiendes? Cualquier cantidad. Le he dibujado de color, digamos, de amarillo, pero grande, demasiado exagerado los vacíos. ¿Sí? Exagerando los vacíos. Entonces, mira, una cosa es que estos vacíos estén llenos de agua.
Entonces, si es que parte de los vacíos están llenos del agua, ¿cómo sería este caso? Al 80%. ¿Qué quiere decir? Que no todos los vacíos están llenos de agua. Unos ya no tienen agua. Y como ya no tienen agua, cuando tú le apliques la carga, ¿sí? Como ya no tienen agua, ¿no es cierto? Cuando tú le apliques la carga, en este caso, ¿no es cierto? Cuando le apliques el delta sigma, no toda la carga va a ser tomada por el agua, porque aquí no hay agua, ¿sí ves? Entonces, en este caso, el incremento de la presión de poros va a estar, o esta carga va a estar repartida ¿hacia dónde? Al incremento de la presión de poros. ¿Y a qué? A la presión efectiva. O sea que estos de aquí van a estar trabajando ya los granos del suelo o el esqueleto sólido del suelo. Y la parte de acá sí va a estar tomando la carga del agua. Porque el suelo está al 80% de saturación. Pero ¿qué pasa? ¿Sí me entendiste eso? Sí. ¿Y qué pasa en cambio si es que, no. ¿Qué pasa en cambio si es que todos los vacíos están llenos de agua? Es decir, que ahora sí el suelo está saturado al 100%. Ahora sí, ¿quién toma toda la carga? Si está saturado completamente el suelo y le aplicas una carga arriba, ¿quién toma toda la carga? El agua. El agua. En otras palabras, aquí toma 0 y esto es igual a ¿qué? Al delta sigma. ¿Me entendiste? Ya, eso era. Muchas gracias. Entonces, con este ejemplo teórico, ¿no es cierto? Lo que quiero dejar claro es que los círculos de Mohr y los parámetros del suelo son función de ¿qué? Del contenido de humedad y del grado de saturación que tenga la muestra. Es decir, que ustedes pueden ensayar una muestra con un contenido de humedad y les va a dar ¿qué cosa? Una cohesión y una fricción. Y si ustedes calculan con otro contenido de humedad, van a obtener ¿qué cosa? Otra cohesión y otra fricción. Entonces, ¿qué están sacando como conclusión? De que los parámetros del suelo son variables y es función de grado de saturación de la muestra. Sí, claro, pero entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Saturar la muestra para que obtengas un solo valor de cohesión. O la otra sería que si ese suelo donde va a trabajar nunca se va a saturar y va a trabajar en esas condiciones, pues que lo puedes hacer, pues. Así, si va a trabajar en esas condiciones, si sabes que nunca se va a saturar. Pero si es que tiene la posibilidad de saturarse el suelo, pues es mejor irse por el lado de saturación. Porque cuando le apliques la carga, en la realidad, mira, en la realidad, ¿por qué? Bueno, entonces ustedes me dirán, ¿y por qué hacemos este triaxial? Entonces mejor eliminémoslo. No, porque en la realidad, supongamos que en la realidad tú vas a cimentar una estructura aquí, miren. Supongamos que ustedes van a cimentar Supongamos que ustedes van a colocar aquí una cimentación. Ahí. Y resulta que el agua está aquí. Ahí está el nivel freático. Ahí está el nivel del agua. Y esta es tu cimentación. Cuando le apliques la carga a este terreno, la pregunta es, ¿quién va a tomar toda la carga? Si es que esta fuera una arcilla. ¿Ah? ¿Quién va a tomar toda la carga? El agua. El agua. Entonces el incremento de la presión de poros va a ser igual a ese incremento de esfuerzo para
un tiempo t igual a 0, es el agua quien toma la carga. Y entonces, para tú poder diseñar esta cimentación, ¿qué necesitas? Conocer cuáles son estos círculos cuando no le permitas drenaje a la muestra. ¿Me entendiste? Sí. Para conocer el SU del suelo, porque así va a trabajar el suelo cuando le aplique la carga. Así va a trabajar el suelo. Por lo tanto, yo necesito conocer esta resistencia del suelo, o estos parámetros del suelo para calcular la resistencia del suelo, y esta resistencia tienes que comparar con la carga que va a transmitir la estructura. Porque en principio, así va a trabajar el suelo. Y ya vamos a ver los otros ensayos, que en cambio vamos a permitirle que el agua drene. Que el agua drene. Y entonces vamos a ver en cambio cómo se comportaría. Ahora me acuerdo para poner este mismo ejemplo después. Entonces, este es un comportamiento ¿a qué? A corto plazo. ¿Cómo se va a comportar? Esta cimentación a corto plazo. Y este triaxial, por eso se llama triaxial rápido, porque es a corto plazo. Si quiero yo saber cómo se va a comportar este suelo a largo plazo, voy a hacer los otros dos triaxiales que están pendientes de hacer, que es el CU y el CD. Y entonces ahí voy a hacer el otro análisis de cómo se va a comportar esta cimentación en cambio a largo plazo. Y me interesa saber cómo van a ser los círculos y cuáles son los parámetros del suelo a largo plazo para verificar acá. Entonces, cuando uno hace un diseño de una cimentación, tiene que calcular a corto y largo plazo para ver cómo se va a comportar esa cimentación cuando le apliquen la carga ese rato y cómo se va a comportar esa cimentación durante su vida útil a largo plazo. ¿Me entendieron? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase, el ensayo triaxial, CU y el CD. Y quedaríamos ahí si es que no tiene ninguna pregunta. Gracias, profe. ¿Alguien llegó atrasado? Sí, Inge, yo le escribí.